Buenas tardes, noches más bien. Estoy grabando este video. Mi nombre es Reina Ávila. Quiero dar mi testimonio de liberación y de salvación, por el cual he sido transformada de una manera extraordinaria. Lo reconozco. Todavía sigo en proceso de ir mejorando, pero yo quería compartirles de primera mano el inicio de este camino que he tomado y el conocimiento que fui adquiriendo, que he ido adquiriendo con el tiempo. Fue un día que yo estaba en mi congregación donde yo asisto. Ahorita ya tengo 11 años asistiendo la congregación Kairos Internacional de aquí de la ciudad de Mexicali. Mi pastor Jorge Alberto González estaba hablando o dando una predicación sobre el perdón. El perdón para mí era algo subjetivo, no era tan importante porque el tipo de vida que uno lleva antes de conocer a Dios es muy normal utilizar las palabras Dios perdona, pero yo no. Entonces, ese día de la predicación de mi pastor, yo entendí algo muy importante de lo cual yo estaba muy alejada y muy equivocada, que me ayudó a no perderme, a no perder la oportunidad de ser salvada por Dios. Y quería enseñarles lo que yo entendí, y si esto le puede servir a alguien de bendición, espero que les abra ese corazón duro, esa mente cerrada, esas barreras que han puesto durante años en su vida, que no les han permitido salir de ese encierro, de esa prisión dentro de tu corazón, dentro de tu alma, porque se convierte en una estructura, en una fortaleza, en algo de lo cual tú no puedes salir. Pero Dios te puede ayudar. Y yo te digo en este momento que Dios quiere ayudarte, que quiere cambiarte, que quiere perdonarte. Entonces voy a empezar a platicar lo que me pasó, mi experiencia. Perdón. Nunca he grabado así videos, discúlpenme todos los errores que tenga. Así como me ven, tal cual soy, así soy normalmente. Inició un domingo que era 9 de mayo del 2011. Mi pastor dio esa prédica sobre el perdón y lo importante que era. Entonces yo, como normalmente, asistí a la prédica y me puse a escucharla, a poner atención, porque siempre he sido así, de poner atención y escuchar, no oír, sino escuchar, poner atención de verdad. Entonces, creo que comprendí lo importante que es el perdón, porque mi pastor en uno de los pasajes que él dio, decía que si Dios era santo y era tan perfecto y nos había perdonado a todos nosotros cosas horribles y muy malas que hemos hecho, no todos en la misma medida, quizás otros en diferentes medidas, pero al igual es pecado y te separa de Dios, te aparta de Dios. Yo entendí y dije, si Dios, que es tan santo y tan puro, perdona, ¿yo quién soy para no perdonar? Yo no soy santa, no soy pura ni perfecta en ninguna forma. Soy una persona que estaba lejos de Dios, en realidad estaba lejos de su voluntad. Estaba muy apartada, aunque yo iba a la iglesia y asistía regularmente y trataba de ser una buena cristiana. Vas aprendiendo
Entonces, te voy a leer unos pasajes durante de este testimonio, y este pasaje está en 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Reconciliar es perdonar. Que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio del perdonar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, la palabra del perdón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo envió a su Hijo, al más puro y al más santo que pudiera venir, y más perfecto, para reconciliarnos con Dios. Nosotros estábamos apartados desde la caída de Adán y Eva. Estábamos apartados de Dios. No teníamos esperanza. Y yo dije: Señor, ¿por qué me salvaste cuando yo no me lo merecía? Cuando yo no me lo merecía, Señor, ¿qué miraste en mí? ¿Qué miraste en mí? Si yo me merecía lo peor, merecía morir. Y me mostró en su palabra. Y me hizo llorar mucho. Porque me habló. Me habló realmente, me habló y me dijo en San Marcos 6:34. Y salió Jesús y literalmente me dijo: salí, yo Jesús salí y vi una gran multitud y tuve compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y me dijo: hija, tú estabas ahí, en esa gran multitud. Te miré y tuve compasión de ti. Volví por ti. Quiero decirte que Dios sigue hablando, que nosotros a veces hacemos oídos sordos. Pero no quiere decir que Dios no hable. Yo quiero decirte que Dios te sigue hablando, que sigue amándote, que sigue buscándote, te sigue persiguiendo. Somos muy amados. Ese día que mi pastor estuvo predicando sobre el perdón, entendí que yo no era ninguna persona santa ni era más perfecta que Dios como para retenerle el perdón a unas personas. Yo comprendí y en mi corazón dije: voy a ser obediente, porque Dios ama a las personas obedientes y Dios bendice al obediente. Dije: Señor, yo voy a obedecer. Por amor a ti, Señor, voy a cumplir esa palabra y ese mandamiento que tú tienes de perdonar. Y por amor a mí misma, para ser salvada también. Y empecé a mencionar los nombres de las personas que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para que perdonara.
porque había muchos que ni siquiera me acordaba, que me habían ofendido y habían hecho que mi corazón se llenara de amargura. Y los perdoné. Y entre todos ellos estaba yo misma. Y me sorprendí, porque dije, Señor, perdóname a mí misma, ¿cómo es posible? Me dijo, sí, hija, perdónate a ti misma por no amarte, por no aceptarte, por rechazarte tú misma, por rebajarte, por no cuidarte. Perdónate a ti misma. Y lo hice. No ha sido fácil el hacerlo porque como seres humanos somos muy egoístas. No nos gusta ser confrontados con nuestros pecados ni con cosas vergonzosas. Pero ante Dios no puedes esconder nada. Todo está a la vista. Entonces yo no le quise esconder nada y se lo entregué todo y perdoné. Cuando perdoné, estando ahí en la congregación, no sentí nada al principio, pero mi pastora empezó a cantar una canción. No recuerdo cómo iba, pero hablaba sobre María, que era bienaventurada. Y yo quiero mucho a mi pastora, la aprecio con todo mi corazón. Y ella empezó a cantar y yo estaba cantando con ella junto con toda la congregación. Y de repente me empezó a molestar muchísimo su voz. Esto ya es el principio de mi liberación. Después de perdonar, de ser obediente. Entonces me empezó a molestar demasiado la voz de mi pastora, lo que decía la canción. Yo quería que se callara. Yo la miraba y decía, ay, cómo deseo ahorcarla. Tenía unas ganas terribles de agarrarla del cuello. Entonces de repente yo empecé a decir, no, eso no está bien. ¿Cómo es posible que yo sienta ganas de querer agarrar del cuello a mi pastora cuando ella no me ha hecho nada? Yo la quiero mucho. ¿Por qué siento eso? Es malo. Y me empecé a sentir mal, me empezó a doler mucho la cabeza, se me revolvió el estómago horriblemente, me empezó a doler todo el cuerpo parecía que me habían golpeado, que me habían dado una paliza. Entonces, de tan mal que me empecé a sentir, cerré los ojos para no mirar a mi pastora porque tenía ganas de agarrarla del cuello. Dije yo, si se acerca la voy a agarrar del cuello. Decía, no quiero que se acerque. Tenía una lucha interior, pero yo no entendía. Yo no entendía que se había desatado una guerra dentro de mi cuerpo, dentro de mi espíritu. Porque yo le había quitado ese permiso a los demonios de regir en mi vida. Por medio del perdón. Arranqué toda raíz de lo que ellos estaban agarrados. Ya no podían. Entonces de una manera u otra tenían que salir. Entonces yo cerré mis ojos y tenía esa lucha horrible dentro de mí. Y empecé a oír voces que me decían, te odio tanto que te voy a matar. Te odio tanto que te voy a matar. Eso me decían. Y yo dije, me estoy volviendo loca. Decía, no puede ser. Me van a llevar a un manicomio. No puedo contárselo a nadie. Decía, si se lo cuenta a alguien me van a mandar a un manicomio. Y cuando cerré mis ojos tuve una visión. Fue la primera vez que tuve una visión. Yo jamás no sabía qué eran las visiones. Yo había escuchado a otras personas que tenían visiones, pero yo no sabía qué eran. Cuando cerré mis ojos miré como una película era. Y me miraba yo misma corriendo entre las sillas de mi congregación yendo hacia el baño. Cuando entraba al baño estaba un espejo ahí en el baño para las mujeres. Y en ese espejo me empezaba a estrellar
a golpearme contra el espejo y mi cara estaba llena de sangre y toda cortada en esa visión. Y yo miraba a mis pastores que venían detrás de mí, y mis pastores declaraban palabra y estaban reprendían. Y yo no entendía esa visión, que era muy desesperante para mí, porque era muy real. Y yo me miraba llena de sangre y salía una voz de mí que no era mi voz. Todos los que han oído alguna vez por error o por gusto música metálica, ustedes han escuchado la voz que sale de esos chicos que hablan guturalmente, que se oye una voz horrible. Esa voz me salía a mí, y en esa visión esa voz me hacía que me estrellara en el vidrio y en el espejo, y hacía que esa voz me decía a mí misma, me decía: te odio tanto que te voy a matar, te odio, me decía, te odio. Yo nunca en mi vida había sentido tanto terror, ni tanto odio de alguien que quisiera matarme. Entonces abrí mis ojos y estaba muy asustada. Y yo lo que quería era que ya se terminara la predicación, ¿no? Y ya me quería ir, quería salir corriendo. Entonces, cuando ya escuché que ya se podían ir, fui por mi niño más pequeño y fui por mi hija. Y ya fui a agarrar mi carro. Yo traía una Cherokee amarilla y dije: ya me voy a ir por fin. Agarré la Cherokee, subí a mis hijos, se pusieron sus cinturones y me fui. Mi esposo no me acompañaba a la iglesia hasta después de cierto tiempo. Empezó a acompañarme, pero en esos tiempos él no era converso a Cristo. Y yo siempre andaba sola con mis hijos. Y pues sí, siempre hacía como unos 40 minutos de tráfico hacia mi casa. Y cuando agarré mi carro y ya me fui, yo seguía escuchando esas voces amenazantes que me decían que me odiaban y que me iban a matar. Y me dice: te odio tanto que te voy a matar. Te odio, me decía, te odio. Era algo muy, muy fuerte y me causaba mucho terror. Y cuando yo iba en mi carro, como a los 15 minutos aproximadamente, 15, 20 minutos de camino, mi carro perdió los frenos, no tenía ningún freno, no podía frenar por ninguna manera. Sentí un terror tan feo que traía yo a mis dos hijos y dije: Señor, por favor, ayúdame. No quiero matar a nadie, ni provocar un accidente, ni que mis hijos mueran en un accidente horrible. Señor, por favor, sálvanos. Y empecé a orar y estaba sudando frío, sudé frío. No podía controlarme. Empecé a sudar bien frío y tenía un terror tan horrible. Eso era una atmósfera infernal que me hizo sentir tanto terror y tanto miedo de provocar un accidente, de morir en un accidente, porque alguien quería matarme y me estaba amenazando en mi mente. Entonces yo dije: Señor, sálvame, por favor, sálvame. Haz que en la orilla pueda yo acomodar mi carro sin que haya ningún carro estacionado, para que pierda velocidad y poder parar. Y cuando hice esa oración, volteé a mi lado derecho y no venía ningún carro. Ningún carro venía. Cuando en ese momento, segundos antes, estaba lleno de carros, lleno. No tenía la oportunidad de moverme para ningún lado. Y cuando ya pude moverme para estacionarme hacia la orilla, miré que no había ningún carro estacionado. Y en ese lugar siempre había carros, siempre, siempre. Pero en ese momento Dios tenía control de todo, porque yo había sido obediente.
Entonces el Señor preparó todo para que yo fuera salvada. Mi carro perdió velocidad y se quedó parado en un lugar donde no estorbaba y no podía provocar ningún accidente. Cuando me bajé de ese carro, me bajé temblando. Temblaba, no podía sostenerme casi me caía de rodillas, porque sentía mucho terror, mucho miedo, y seguía oyendo esas voces que me amenazaban. Entonces le hablé a mi esposo y le dije que mi carro se había quedado sin frenos, pero que estábamos bien, que si por favor podía ir a recogernos. Mi esposo entonces llegó como en unos 15 minutos a 20 minutos más o menos a recogernos. Él traía otro carro, entonces me dijo: llévate mi carro y yo me llevo el tuyo para llevarlo con el mecánico. Había un mecánico cerca que él conocía y nos fuimos. Entonces dejaron mi carro con el mecánico y ya nos fuimos en el carro de mi esposo hacia nuestra casa. Y ya que nos fuimos hacia nuestra casa, del susto que yo traía, mi esposo me propuso y me dijo: ¿sabes qué, amor? Vamos a comprar una pizza para que no tengas que llegar a hacer nada de comer y se te baje el susto. Y llegamos a un lugar, un establecimiento, a comprar pizza. Entonces cuando llegamos a ese lugar, me bajé a hacer el pedido de mi pizza, me puse a hacer fila, había 4 personas delante de mí y me puse a hacer fila. Entonces ya hice mi pedido y todo, me esperé, empezaron a pasar las personas, empezaron a llamar a las personas que estaban antes que yo y les daban su pizza. Entonces noté que nadie me hablaba a mí y pasaron personas que venían atrás de mí. Entonces cuando venían, entonces me empecé a molestar porque ya habían pasado como 45 minutos, casi la hora, de que no me atendían, y cuando me habían dicho que en 15 minutos estaba, y a todos les habían cumplido eso menos a mí. Entonces me levanté con un coraje tan profundo dentro de mí que quería golpear a la chica que estaba ahí, y le dije que quería mi dinero y que me regresara el dinero de la pizza porque ya no quería la pizza. Se habían tardado demasiado y ya me quería ir. Y la muchacha: no, pero es que mira, te lo vamos a hacer. Le dije: no, ya esperé demasiado, dame mi dinero, le dije. Pero yo nunca he sido grosera con nadie. Y me empecé a portar muy ruda, muy pesada con esta chica. Entonces llegó un muchacho que era el encargado y ya dijo: ¿qué pasó aquí? Y le dije: es que ya tengo casi una hora esperando que me den una pizza y no me la han dado. Le dije: estoy pidiendo mi dinero y quiero que me lo regresen. Pero para ese momento yo sentía tanto odio y tanto coraje que quería golpear a esa muchacha. Y para mí era tan extraño todo lo que yo sentía. Era muy extraño. Entonces dije: bueno, eso está mal, está mal. Me dieron mi dinero. Entonces, como yo me tardé mucho haciendo la fila y esperando mi pizza, mi esposo, cuando estaba allá afuera esperándome, él estaba escuchando el radio. Entonces el carro se le descargó la pila. No podía prender. Entonces no nos podíamos ir a casa. Y yo estaba muy, muy molesta. Traía yo un corazón tan malvado, sentía mucho odio. Entonces mi esposo ya le habló a un primo, le trajo un carro, lo cargaron y ya nos fuimos a casa. Entonces cuando nos fuimos a casa, de ahí ya no me acuerdo muchas cosas, la verdad. Ahí sí pierdo la noción de ciertas cosas, se me han olvidado. Y para mí es muy extraño porque yo le pregunté a mi esposo que sí, que habían comido después de que llegamos a la casa, y me dijeron que habíamos llegado a una comida china en un establecimiento cerca de donde vivíamos, y llegamos a una comida china. Dice que yo escogí el menú, yo todo hice, y en verdad que no me acuerdo.
Yo no me acuerdo de eso. No me acuerdo ni siquiera haberme bajado del carro, no me acuerdo haber pagado, no me acuerdo haber comido, no me acuerdo de nada de eso. Um, Después de lo que sí me acuerdo es que me metí a bañar y ya me estaba preparando para dormir y me fui a mi cuarto, a mi recámara a dormir porque me sentía mal todavía, me dolía todo el cuerpo y y era difícil para mí salir adelante en ese momento, me sentía muy mal. No sabía qué hacer. Entonces, mi esposo se fue y se acostó ahí a un lado de mí y me empezó a abrazar. Y yo sentía muchas ganas de llorar porque me sentía muy mal y no sabía qué hacer, si contarle o no contarle. Y decidí contarle y le dije, ¿sabes qué, amor? Me pasó algo muy extraño hoy en la iglesia. Le dije, quería contártelo. Me siento muy mal. Le dije, me duele todo el cuerpo. Ando asustada, le dije, porque ahora que venía en el carro y que me quedé sin frenos, dije, había una voz que me estaba amenazando, le digo que me odiaba mucho, que me iba a matar. Le dije, cuando se quedó el carro sin frenos, le dije, ¿y sabes qué? Me siento perseguida. Y empecé a sentir algo tan feo, feo, feo dentro de mí, salía de esta parte, desde la boca al estómago hacia arriba. Empezó a salir una voz muy horrible, como la que miré en la visión. Era una voz así como gutural de un hombre, ay, algo muy feo, horrible, fue horrible, no era mi voz. Y me empecé a sentir extrañamente feo, feo, y le empecé a gritar a mi esposo que se saliera del cuarto, que por favor se saliera, porque yo sentía ganas de morderle el cuello. Quería matarlo. Así. Fue algo muy, muy horrible. Entonces mi esposo se salió corriendo del cuarto y yo empecé a gritar como animal, no puedo decir otra palabra. Parecía un perro. Antes de esto, ahorita que recuerdo eso del perro, yo leí un libro antes de que pasara todo esto también. Se llama El cielo es tan real, de la escritora Chu Thomas. Lo leí todo. Cuando lo leí ese libro, empecé a tener sueños de dos perros que me perseguían y que querían destrozarme. Eran unos perros negros, muy grandes, casi del tamaño de una persona. Y en esos sueños recurrentes siempre me perseguían y querían destrozarme, destrozarme. Y esos sueños eran muy aterradores para mí porque eran unas pesadillas horribles. Pero empezaron a pasar porque yo empecé a anhelar todo lo que en ese libro se contaba. Se los recomiendo, es un libro muy, muy excelente. Y creo que es verdad todo lo que dice ese libro. Y yo se los recomiendo que lo lean. Es algo que te va a hacer anhelar estar más con Dios. Bueno, después de ponerme yo en una posición como un perro para atacar, mi esposo se salió y estaba en el umbral de la puerta de nuestra recámara. Y yo lo miraba y yo no, lo único que sentía es que yo decía, si cruza poquito la puerta, voy a brincar y le voy a morder el cuello. Yo quería literalmente matarlo, así. Pero no era yo, sino que ya tenía una manifestación demoníaca en mi vida por causa de que ya no tenían de dónde agarrarse y se estaban manifestando ya visibles, ya se estaban haciendo visibles en mi vida. Entonces mi esposo, muy aterrado, muy asustado, porque mi esposo se puso pálido, sin color, corrió hacia el teléfono y le habló a mis pastores y les dijo, ¿sabe qué? Patty, la pastora Patricia, es hermana de mi esposo, y le dijo, Patty, por favor, vengan a mi casa, Reina no está bien, le dice, por favor, vengan. Y mi cuñada no sabía la magnitud de las cosas, le dijo, pásamela por teléfono, déjame orar por ella. Y mi esposo le dijo, no, Patty, le dice, es que Reina no es ella, le dijo, ella
No es reina, le dijo, no es reina. Entonces ya nuestros pastores tomaron su carro y vinieron a mi casa. Pero en ese momento, mi experiencia que yo puedo decirles es que yo literalmente miré cuando ellos salieron de su casa, se subieron al carro y venían hacia mi casa. Y son como 40 minutos de camino, 30, 40 minutos, desde su casa hasta donde yo vivía anteriormente. Pero yo miraba que ellos venían. Lo que había dentro de mí, los demonios que estaban dentro de mí manifestándose, estaban mirando todo eso. Y yo también podía verlo. Cuando ellos llegaron enfrente de mi casa, yo miré cuando ellos llegaron. Y yo estaba hasta el fondo de mi casa, en la recámara que queda atrás. Era imposible para un ser humano poder mirar eso, pero yo lo estaba mirando. Yo miré cuando ellos llegaron. Llegó mi suegra, llegó mi pastora y su esposo. Y cuando yo los miré me empecé a retorcer. Me dolía todo. Yo quería que se fueran. Yo no quería que entraran. No era yo, en realidad eran los demonios que ya sabían su hora. Entonces, cuando ya entraron ellos, les voy a decir una cosa, y esto sí lo vi, no puedo yo esconderlo. Por eso estoy compartiendo mi testimonio, porque quiero que otras personas se animen a contarlo. Yo no estoy acostumbrada a grabarme ni nada, pero lo estoy haciendo por amor a otras personas, porque necesito que se liberen de esto. Cuando llegó el pastor y la pastora y entraron al umbral de mi puerta, yo pude mirar en cada uno de ellos como si hubiera una pequeña luz en esta parte de aquí de su cabeza. Era una luz muy tenue, una luz blanca, y de esa luz salía como un escudo transparente, pero de luz hacia abajo. Entonces yo sabía que yo no podía brincarles encima, porque sí lo quería hacer. Por los demonios que estaban dentro de mí, querían hacer eso. Atacar a quien fuera que traspasara ese umbral, quería atacarlos del cuello, matarlos, o sea, querían morder, matar, era como un perro. Entonces, cuando yo los miré a ellos, yo sabía que no los podía tocar. No podía tocarlos. Esos demonios sabían que ellos no podían tocar a ellos porque traían ese escudo. Y yo lo que puedo decirles es que mis pastores traían ese escudo, hoy lo entiendo, porque ese es el escudo del Espíritu Santo. Yo puedo decirles que ellos son hijos de Dios, son unos pastores de verdad comprometidos con las almas. Yo puedo decirles que ellos aman a Dios y que son obedientes, porque yo lo miré, yo sabía que en ese cuarto había ángeles, pero yo no los miré. No puedo decir lo que no miré, pero puedo decirte lo que sí sentí y lo que sí miré. Miré ese escudo de luz en cada uno de ellos, sí lo miré. Mi esposo no lo tenía, mi suegra no lo tenía, pero ellos dos sí tenían ese escudo. Yo digo que es un escudo de autoridad. Y yo sabía que había ángeles, pero no los miraba, pero los podía sentir. Estaba rodeada, yo no podía salir de ese cuarto, porque Dios tenía un control especial por eso, para protección de mis hijos, para protección de mi esposo. Cuando mi pastor empezó a reprender los demonios, lo que el Espíritu Santo le traía a su corazón que él dijera. Yo me acuerdo que hubo uno en especial, hubo un demonio en especial que me lastimó mi garganta a tal manera que me ardía, que no podía respirar, porque salieron por aquí. Sentí una bola así horrible que sentía que me estaba asfixiando, pero ese no quería salir. Era un demonio de ira. Y ese demonio, desde muy chica, yo tenía ganas a veces se me antojaba matar, siempre tenía pensamientos sobre asesinato o cosas así.
nunca me animé a hacer nada de eso. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me ha bendecido, que siempre ha tenido cuidado de mí, que me ha impedido hacer las cosas terribles. Creo que esos demonios estaban en mí desde que yo nací. En lugar de recibir una herencia de dinero, de una casa, yo recibí una herencia del mal en mi corazón, en mi vida, en mi espíritu. Lo peor es que mucha gente no sabe que los trae. Y a veces les das permiso, les das entrada para que hagan y deshagan dentro de ti. Y crees que son tus pensamientos, pero no lo son. No lo son. Creo que Dios quiere que cambies tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de discernir las atmósferas espirituales que hay alrededor de ti, de tu casa, de tu trabajo, cada decisión que tú tomas. Cuando mi pastor estuvo reprendiendo, cuando se mencionaba la sangre de Cristo Jesús, esa palabra, la sangre de Cristo Jesús, sentía que mi cuerpo se estaba quemando. Me dolía todo, 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 todo. Sentía que estaba en el infierno. Eso es lo que siente un demonio. Te arden hasta los ojos, no sabes ni lo que te arde hasta el cabello. No es algo bonito. Así, te duelen los dientes. Te duelen lugares que jamás pensaste que podían dolerte. Con solo que mencionara la sangre de Cristo Jesús, eso a los demonios los hace sufrir demasiado. No lo pueden soportar. Quiero decirte que el poder de la sangre de Jesús traspasa los tiempos, traspasa las épocas, traspasa generaciones, traspasa hasta el fin del mundo. Nunca, nunca, nada te va a salvar. Solo la sangre de Jesús te va a limpiar, te va a salvar, te va a sanar, te va a proteger. En este tiempo de pandemia en el que estamos viviendo, la sangre de Jesús es efectiva. Y te quiero decir que si tú quieres ese perdón que trae el Señor Jesucristo a sus hijos, acéptalo. Te voy a leer unos versículos que tengo ya separados para compartírtelos. Dice en Lucas 6:45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Hablas lo bueno o hablas lo malo? ¿Qué eres? ¿Bueno o malo? Te voy a hablar algo del perdón. En Lucas 7:36. Lucas 7:36. Lucas 7:36 a 50. Ok. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía
con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su pensamiento, era un pensamiento malo, para que vean, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, él se sentía muy santo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces dice Jesús, hay personas que se sienten muy santas y creen que no hay cosas que se les tenga que perdonar, o son muy pocas. Pero yo te digo que si son muchas y Dios te perdona, Dios te va a perdonar. Pero si tú declaras con tu boca que necesitas ese perdón, que estás arrepentido de haberle fallado y que ya no lo vas a volver a hacer más. Porque pedir perdón por un pecado, por una falta, no quiere decir que cada rato la vas a estar cometiendo para volver a pedir perdón, porque de Dios nadie se burla. Yo te voy a decir una cosa, a Dios se le respeta, a Dios se le honra, a Dios se le ama, a Dios se le es fiel, porque es lo que tú recibes de Él, tú también le vas a regresar lo mismo. No puedes creer que Él es un hombre porque no lo es. No puedes burlarte de Dios en ninguna manera. En ninguna manera. Porque aún a tus pensamientos Él los conoce. Él los conoce desde el fondo. Yo te pido, por favor, que cambies esa manera de pensar. Que perdones, que no te creas más santo que Dios. Porque no lo eres. No lo eres. Si tú llegas a morir sin haber perdonado, aunque hayas hecho lo más bueno del mundo, hayas donado tus millones a los pobres, hayas ayudado a los enfermos, hayas construido hospitales, hayas construido albergues, hayas donado mucha comida en lugares pobres, hayas cavado pozos en África para dar agua a los sedientos, aunque hayas hecho todas esas cosas, y si alguien te ofendió alguna vez y no le perdonaste, estás enojado con tu papá porque te abandonó, con tu mamá porque te corregía o quizás no te corregía, quizás eran viciosos, quizás no lo eran, quizás eran papás ocupados que siempre trabajaron y no te pusieron atención, quizás alguien abusó de ti y se te ha hecho difícil. Yo fui abusada. Para mí era muy difícil hablar esto, nunca lo había hablado. Lo hablé un día y perdoné también. Porque son heridas muy difíciles de sanar. Pero yo te digo, yo aquí estoy sanada. Si yo ahorita lloro es porque me siento tan feliz. Yo no estoy triste.
estoy feliz, pero quiero compartirte esto para que tú seas cambiado, transformado, que tengas otra visión. Yo te invito a que hagas este cambio en tu vida, esta mejoría. Te voy a leer otros versículos que tengo aquí. En Juan 20, 18 al 23. Juan 20. Dice: Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Esto fue en la resurrección. Y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, o sea, a quienes les retengas, les son retenidos, y a quienes tú les retuvieres, les son retenidos. Entonces, si tú, aquí lo que dice es que si tú perdonas los pecados, van a ser perdonados. Y si tú los retienes, ese perdón, si tú retienes el perdón y no lo sueltas, también vas a pagar ese precio de que tú también no vas a ser perdonado. Si tú no perdonas, no serás perdonado. Imagínate el peor de los casos de que mueras y estés delante del Señor, del juez santo, y le digas: Señor, yo hice estas cosas maravillosas, ayudé a la gente, bendije, di diezmos, di ofrendas, bendije al huérfano, a la viuda, a todo el necesitado. No hice nada malo, no maté, no le robé a nadie, todas esas cosas. Pero te va a decir el Señor: pero no perdonaste. No perdonaste, hijo. Sí, pero es que esa persona algo me hizo esto y pues no pude. Pero ya lo perdono, Señor, ya lo perdono, ya estoy aquí contigo. No, lo siento. En mi palabra dice: si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar, porque yo tengo reglas que yo respeto y no las puedo brincar. Tuviste la oportunidad de perdonar y no lo quisiste hacer. Yo no puedo perdonarte. Lo siento. Este no es tu lugar. Imagínate llegar a ese momento donde por fin lo miras y sería la primera y última vez que lo veas. No más. Por ser egoísta y no perdonar porque te crees más santo que Dios. Eso no está bien. Aquí es tu oportunidad de cambiar. Esta es tu oportunidad de cambiar. Dios nos ha dado una vida excelente. Nosotros somos suma de decisiones que hemos tomado y de decisiones que también no hemos tomado. Yo te puedo decir que puedes vivir una vida de frustración o una vida de agradecimiento. Si te sirvió este testimonio y quieres hacer una oración conmigo, yo te invito a que lo hagas.
porque eso va a ser una medicina para tu espíritu. Si estás enfermo, si la amargura trae muchas enfermedades, muchas. Y creo que cuando tú perdones y esa amargura salga, tú vas a ser liberado y vas a ser sanado también. Bueno, vamos a hacer esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en este día por este testimonio. Entiendo, Señor, que tú eres santo y que tú eres lo más perfecto que ha habido en esta tierra. Eres bondadoso y eres bueno. Que tú nos has perdonado cada pecado que hemos cometido contra ti, Señor. De lo peor, Señor. Aún así, tú nos miraste, tuviste misericordia y nos has levantado, Señor. En este momento, quiero ser obediente y yo perdono, y empieza a mencionar en tu corazón lo que el Espíritu Santo te revele de personas que tú no hayas perdonado, recuerdos, por más insignificante que te parezca, menciónalo en voz alta o en tu corazón, como tú quieras, pero di así: yo perdono a tal persona por tal situación o algo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, siempre di eso. Y a lo último, que termines de perdonar a las personas que te hayas recordado, y si durante la semana te recuerdas, hazlo, sigue haciéndolo. Si el Espíritu Santo te sigue recordando, cada vez hazlo, que no se te olvide. Hazlo en ese momento, quizás vayas en el carro, quizás estés de compras, no sé, pero hazlo, por favor, porque Dios te va a bendecir. Te va a bendecir con algo muy bueno. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Padre Santo, que vengas, que venga tu Espíritu Santo y nos redarguya nuestro espíritu y nos traiga recuerdos, Señor, de todo lo que no hemos perdonado, Señor, de lo que hemos retenido, en el nombre de Jesús, y nos ayudes. Queremos ser obedientes a tu palabra y perdonar, Señor. Porque lo que no perdonemos, Señor, tampoco seremos perdonados, Señor, y no queremos eso, Señor. Queremos ser como tú. Si tú perdonas, yo también perdono. Y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que yo soy libre de toda amargura, de todo lazo, Señor, que se haya hecho, Señor, con el enemigo. Señor, yo rompo todo lazo en el nombre de Jesús y no le permito al enemigo vivir dentro de mí. Bendito sea tu nombre y la sangre de Cristo Jesús sobre mi vida. Amén, Señor. Amén. Gracias.